voy a compartir mi pantalla con ustedes. Bueno, ya va a salir la pantalla. Bueno, entonces la clase pasada terminamos de presentar la ecuación general de la conducción del calor, y esto lo hicimos en 3 sistemas coordenados, donde finalmente... Cuéntame. No sé si soy solo yo, pero tiene 3 problemas con el micrófono. Sí, yo Muchachos, todos como raro. Sí, señor, tiene problemas con el micrófono. Bueno, esperen, yo entonces hago aquí algo, tal vez es... Denme un segundito. Bueno, vamos a ver si de pronto así funciona mejor. Vamos a ver qué más puedo hacer. Bueno, vamos a continuar nuevamente a ver si esta vez funciona mejor. Bueno, entonces estábamos comentando que en la clase pasada derivamos la ecuación general de la conducción del calor, y eso lo hicimos en 3 sistemas coordenados diferentes, y esa ecuación general del calor, de la conducción del calor, llegamos a la ecuación diferencial parcial que representa todos los cambios de temperatura que habrían al interior de ese material, cuando ese material tiene generación. Y bueno, y este término representa cuando hay un cambio respecto al tiempo, es decir, el término transitorio, y todos estos términos hacen referencia a la difusión del calor o a la conducción del calor. Esta es la conducción del calor en X, conducción del calor en Y, conducción del calor en Z, y ya habíamos mencionado energía generada y transitorio. Ahí me están escuchando mejor, muchachos. ¿Cómo suena el micrófono? Súper bien. ¿Mejoró? Bastante.
Listo. Entonces puede ser que sí, como tengo dos cámaras, entonces, y las dos tienen micrófono, entonces puede ser eso a veces. Entonces ya aquí estoy utilizando la misma cámara que utilizo para mostrar el cuaderno, y esa es la misma que estoy utilizando como micrófono. Bueno, entonces parece ser la solución. Presentamos las formas necesarias para resolver una ecuación diferencial, en este caso en una ecuación diferencial que represente algo unidimensional, como es este caso, pues necesitaremos dos condiciones de frontera al menos para resolver ese problema. Y esas condiciones de frontera vimos que pueden ser, por ejemplo, temperaturas constantes, pueden ser flujos de calor específicos. Y observen que aquí es importante, si uno está describiendo un flujo de calor entrando por la pared de la izquierda, hay que tener en cuenta siempre que esas dimensiones deben ser coherentes. Es decir, aquí por ejemplo muestran un 50, entonces ese 50, dado que representa este flujo de calor, recuerden que la conductividad está en qué unidades, vatios sobre metro Kelvin o vatios sobre metro grado Celsius. Entonces observen que esta estaría dada en vatios por cada metro cuadrado, dado que aquí estaría un dt que cancelaría hasta acá, y finalmente aquí hay otro de x que multiplica hasta m, entonces por lo tanto esto es un flujo de calor que se da en dimensiones. Recuerden que el flujo de calor se da en vatios por metro cuadrado, y es precisamente eso lo que estaríamos transfiriendo a través de esa frontera, y hay que ser siempre coherentes con esas unidades. O también se puede especificar una frontera, por ejemplo, de que extraiga calor o que remueva calor. En este caso, QDL pues es una salida de calor, y por tanto pues tendría que ser un sumidero que esté absorbiendo calor de esta pared, también de forma que en este caso lo que entra por este lado también tendría que ser removido por este lado. Recordemos que cuando la frontera está aislada, eso representa que el perfil de temperaturas aquí, ese de T de x en x igual a 0, va a ser dependiente 0. Entonces, para especificar una frontera aislada, no es más que decir que el flujo de calor a través de esa frontera es 0, y eso lo podemos decir como el flujo de calor por conducción a través de esa capa en 0 es igual a 0 en todo momento, lo que nos está diciendo definitivamente que pues por ahí es imposible que se transfiera el calor, y es por eso que ahí está pendiente 0, y solo es posible que haya transferencia de calor en esta dirección. Eso es una superficie perfectamente aislada, y perfectamente aislada es que efectivamente no permite el paso del calor hacia ese lado, y para que eso ocurra pues también hay que tener en cuenta que es algo muy ideal. Sin embargo, es posible lograr un muy buen aislamiento que sí evite que la transferencia de calor sea en esa dirección. Entonces, todo depende pues del espesor, pero sí ese aislamiento ideal requeriría grandes espesores para lograr que no haya nada de transferencia de calor en esa dirección. Igualmente, el caso de simetría, si hay simetría térmica, este es el perfil de temperaturas. Si hay un perfil de simetría térmica, es decir, observen que la temperatura a distancias iguales de la línea central o del plano central, pues será la misma. Y recordando que la fuerza impulsora de la transferencia de calor es la diferencia de temperaturas, aquí esto nos está diciendo que entonces solo es posible que el calor vaya en esta dirección y en esta dirección. No es posible que el calor atraviese esta frontera, porque
las temperaturas a ambos lados son las mismas y por tanto no habrá una fuerza impulsora para que ese calor atraviese en esa dirección. Esa simetría no es más también que una pendiente cero y por tanto se expresa igual que una frontera aislada. El flujo de calor también se puede especificar como un flujo de calor por convección. Entonces, en este caso, tenemos lo que entra por convección a través de la pared cero es proporcional, observen, al coeficiente de convección que haya en este lado, por la temperatura del fluido del lado 1, menos la temperatura superficial de la pared, en la ubicación 0 para cualquier tiempo. Entonces, esto no es más, por este lugar está fluyendo calor por convección, es un flujo de calor. Recuerden que H está dado en unidades de vatios sobre metro cuadrado, Kelvin o grado Celsius. Y por tanto, cuando aquí multipliquemos este H por esta diferencia de temperatura, pues me dará vatios sobre metro cuadrado, que no es más que el flux o el flujo de calor por convección a través de esa pared. Entonces, el flujo de calor por convección en esa pared es igual a lo que se conduce al interior de esa pared a través de la frontera cero en el instante t. Entonces esa es la forma de especificar esa condición de frontera, que no es más que básicamente agregar una ecuación adicional, como ya lo veremos en el ejemplo que haré a continuación. Por aquí a la salida observen que las propiedades de la convección serían el coeficiente del lado 2, coeficiente de convección 2, y la temperatura del infinito o del fluido 2. Dado que la transferencia de calor es en esta dirección, entonces aquí podemos asumir de inmediato que T infinito 1 tiene que ser mayor que T infinito 2. Es decir, los gases al interior o el fluido al interior de esta pared van a estar más calientes que los gases a este lado y por tanto el calor viajará en esta dirección, como señalan ahí las flechas. Observen que la conducción siempre se expresa con la ley de Fourier como menos K de T de X. Igual esto sigue siendo en las mismas unidades. Flux de calor por conducción desde el interior tiene que ser igual al flux de calor por convección al exterior. Y observen también el orden. Es H2 por la temperatura de la superficie. Y en ese mismo orden de ideas, pues tenemos que T infinito 1 debe ser mayor que T de 0 para cualquier T. Es decir, esta temperatura de esta pared, para que la transferencia de calor sea en esa dirección. Además de eso, esta temperatura debe ser mayor que la temperatura en L para cualquier T. Y esta a su vez va a ser mayor que la temperatura en infinito 2. Esa es la lógica para que esa transferencia de calor sea en esa dirección. De otra forma, pues habrían otras situaciones. Si digamos que hay transferencia de calor hacia adentro de la pared, pues entonces ya obtendríamos no un perfil de temperaturas decreciente como en este caso, sino que pues ya observaríamos algunas otras perfiles diferentes que se acomodarían a las condiciones de temperatura de la pared. Bueno, la radiación en la frontera se aplica exactamente igual a lo que acabamos de ver para la convección. Observemos en esta figura la forma de especificarlo. Tendríamos emisividad de los alrededores 1 y tenemos una temperatura de los alrededores en 1. Esta pared pues está radiando a esta pared y en ese sentido la temperatura de los alrededores es mayor que la temperatura en la frontera 0 para que el flujo de calor sea en esta dirección. Ahora esta
flujo de calor por radiación, y recuerden que Stefan Boltzmann se da en unidades de vatios metro cuadrado, Kelvin a la 4. Por tanto, esta temperatura de los alrededores la tengo que dar en Kelvin. Lo mismo que la temperatura de la pared en Kelvin. Y en radiación, pues para que todo sea coherente, pues no es sino cambiar todo a Kelvin. Recuerden que solo es posible utilizar la ecuación de la radiación por encima del 0 Kelvin, y por ello esta ecuación solo es válida en Kelvin, o en coordenada, en temperatura absoluta, dado que la teoría ya nos dice que la radiación del cuerpo solamente va a ocurrir si está por encima de los 0 Kelvin. Entonces, y además de eso, si multiplican esta constante que solo está en Kelvin por algo aquí que no está en Kelvin, pues definitivamente la solución estará incorrecta. El orden es importante porque aquí nuevamente reitero, la temperatura de los alrededores será mayor que temperatura de 0, y la temperatura de esta pared pues tendrá que ser mayor que la temperatura de las paredes de los alrededores 2, para que nuevamente esta pared pues va a entregar calor por radiación a estas alrededores. Noten que aquí la emisividad 2 es la emisividad de esta pared, y ahí tenemos entonces lo que serían las condiciones de frontera en los casos unidimensionales, para todas las condiciones de calor, y pueden haber condiciones combinadas, es decir, en la que yo ponga que, por ejemplo, por esta cara está entrando calor por radiación, está entrando calor por convección, e incluso le puedo decir que hay una fuente adicional de calor, no sé, puede ser un cable eléctrico, puede ser, y que al mismo tiempo no impida que haya transferencia de calor por radiación y que haya transferencia de calor por convección. Y por tanto, pues vemos que esas fronteras se pueden complicar tanto como queramos, y finalmente pues la solución de la ecuación diferencial pues nos dará los perfiles de temperatura al interior de esa pared como función de la posición, y si es transitorio como función de la posición y del tiempo. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Voy a mover este aquí porque no se ve toda la letra. Para observar cómo se resuelven entonces las ecuaciones diferenciales en un caso particular. Entonces el ejemplo dice: conducción de calor en una pared calentada por radiación solar. Entonces dice: considere una pared plana grande de espesor L, y donde SL va a ser igual a 0.06 metros, y conductividad térmica K igual a 1.2 vatios por cada metro grado Celsius. Y nos dicen que esa pared está ubicada en el espacio. Por tanto, pues al darnos ese detalle del espacio, nos están diciendo que está en el vacío. Está en el vacío, y por tanto la transferencia de calor pues es solo por radiación. La pared está cubierta con losetas de porcelana blanca que tienen una emisividad E de 0.85 y una absortividad solar de 0.26. Observen que emisividad y absortividad son adimensionales, como se muestra en la figura 247. La superficie interior de la pared se mantiene a T1 igual 300 Kelvin. Entonces ya sabemos que la temperatura de la pared interior es conocida y es constante a 300 Kelvin en todo momento. Es decir, que ya sabemos que esa pared va a tener una condición de estado estable y que va a ser temperatura constante. Entonces ya ahí tenemos una condición de frontera,
Y la otra condición de frontera pues nos va a decir también que tiene la radiación del sol. Esa pared adicionalmente pues va a tener, al estarse calentando, algo de esa radiación va a poder emitirse nuevamente al espacio. Y nos dice también, nos dice la cantidad de radiación solar que incide, es de 800 vatios por cada metro cuadrado. Nos dice también que la superficie exterior está perdiendo calor por radiación hacia el espacio profundo, que está a 0 Kelvin. Entonces esto nos está diciendo que podríamos considerar ese espacio profundo como una temperatura de los alrededores de 0 Kelvin. Determine la temperatura de la superficie exterior de la pared. Entonces aquí nos están preguntando, ¿cuál es esta T en L cuando se alcanzan las condiciones estacionarias de operación? Entonces nos dicen en estado estable, y pregunta, ¿qué respondería si no incidiera radiación solar sobre la superficie? Bueno, entonces vamos a presentar el problema. Les voy a compartir el... Bueno, entonces vamos a inicialmente pues a presentar el problema. Nos dicen que es una pared en el espacio. Esa pared se encuentra a una temperatura al interior uniforme de 300 Kelvin. Nos dicen que la conductividad de la pared es conocida y el espesor es conocido, que es 0.06 metros. Nos dicen que esta pared tiene una emisividad de 0.85 y una absortividad de 0.26. Nos dicen además que para considerar que esta pared, en este caso podríamos considerar que esa pared es una cápsula espacial o algo así, pues también va a perder calor y va a perder calor con una temperatura de los alrededores que podemos considerar de 0 Kelvin, es decir, una referencia para la radiación de esta pared. Entonces, esta pared va a emitir y al mismo tiempo también va a emitir es hacia afuera y al mismo tiempo va a absorber. Esa absorción va a ser proporcional a alfa. Nos dicen que la intensidad solar es de, aquí voy a poner entonces Q solar, es de 800 vatios por cada metro cuadrado. Eso es lo que va a incidir sobre esa placa. Y además de eso nos dicen, bueno, ya nos preguntan. Entonces pregunta, vamos a poner aquí A. ¿Cuál es la temperatura superficial en L? Y preguntan cuál es la razón de transferencia de calor a través de la pared. Entonces vamos a analizar transferencia de calor a través de la pared. Todo va a ser en vatios por metro cuadrado. Este tiene que ser en Kelvin o Celsius, pues, pero definitivamente aquí trabajaremos en Kelvin, dado que estamos utilizando o analizando un problema de radiación. ¿Y qué otro detalle nos dan? Bueno, yo creo que y nos preguntan otra pregunta adicional. ¿Qué responderías si no incidiera radiación? Entonces, pregunta C, ¿qué responderías si no incidiera radiación sobre la superficie? Es decir, si decimos que el Q solar es 0, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál es TL y cuál es Q? Esas son las preguntas que vamos a responder.
Entonces, inicialmente, observemos que esto es un problema unidimensional. Nos dicen que es en estado estable. Vamos a decir que la conductividad es una constante. Eso lo podemos asumir teniendo en cuenta que esto está en estado estable. Y listo. Entonces ya a partir de estas condiciones y de las condiciones de frontera que nos dieron, que necesitamos dos condiciones de frontera. La una es T de x igual a 0, es igual a T1, y eso es 300 Kelvin. Ese dato es conocido. Y el otro, la otra frontera, entonces esa es la primera. La segunda sería el flujo de calor que tenemos a través de esa pared. Entonces vamos a analizar eso un poco más al detalle. Aquí ya no tengo espacio, pero es el flujo de calor. En pared en L, es decir, es el flujo neto de calor que encontremos que va a haber en esta superficie. Entonces para eso voy a subir un poco más para acá para que me dé un espacio. Entonces, ¿qué vamos a tener entrando a la pared? Profe, Dígame, no sé si es a mí solo, pero se está viendo muy pixelado. muy pixelado. Sí, pero no sé si Ya es mejor ya. ahí mejoró. Sí, pueden ser a veces fallas de la conexión porque la cámara normalmente ha mostrado bien, ¿no? Sí, normalmente sí lo ha mostrado bien, pero hoy sí está viendo como un poquito pixelado. Sí, puede ser que hoy la red esté lenta. Yo voy a tratar de Yo cerrar lo por veo aquí más. bien. De pronto le puedes dar en configuración en videos y le hacen 720 y te mejora Sí, la resolución. yo la El tengo en de 70. recepción, el compañero, Ah, listo, dale, gracias. Ya. Ah, sí, puede la ser. definición del video. Porque yo la puse ahí en configuración de 720. Ah, sí, sí, profe, pero el Pero compañero era, ustedes también deben hacerlo. y de pronto sí mejora más. Listo, entonces vamos a recordar nuevamente lo que va a entrar a esa pared. Entonces es como si tuviéramos un flujo de calor disponible. Lo voy a dibujar así. Flux de calor disponible gracias a que el sol pues está radiando. Ese Q solar es de 800 vatios por cada metro cuadrado. Y vamos a decir, entonces tenemos que esa pared Profe, está muteado, ¿no? Profe, tiene el audio silenciado.
Hola, ¿ahí me escuchan ya? Sí, profe. Bueno, vamos a ver, no sé qué pasó, se enloqueció del todo el computador. Entonces vamos a continuar. Íbamos en describiendo ese problema de la pared. Entonces voy a volver a dibujar por acá la pared y estábamos diciendo que había una entrada de flux de calor por el sol que era de, vamos a poner Q solar, de 800 vatios por metro cuadrado, que conocemos esta frontera, que además de eso, esta frontera o esta pared tiene una referencia para la radiación exterior que es de 0 Kelvin, es decir que de alguna forma esta pared, temperatura en L, la pared se va a calentar y dado que ese exterior está más frío que esta pared, pues finalmente va a haber una emisión de radiación. Esa emisión de radiación vamos a ponerle Q sub E y va a ser igual a la emisividad de esa pared, el área superficial que en este caso es común a todas las áreas, por lo tanto, y todo va a tener términos de flux, es decir, por metro cuadrado. Entonces, emisividad, Stefan Boltzmann. Recordemos que Stefan Boltzmann es 5.67 por 10 a la menos 8 vatios por metro cuadrado, Kelvin a la 4. Por la temperatura de la superficie en L a la 4, está en Kelvin, menos la temperatura de los alrededores para la referencia que va a ser 0 a la 4. Entonces, en ese sentido, podríamos dejar como que ese calor que va a emitir esa pared va a ser proporcional a su emisividad y a su temperatura. Pero también nos dice entonces que esa pared tiene una propiedad para la absorción. Nos dice que esa absortividad es del 0.26%. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que dado que esa absortividad es baja, quiere decir que lo que no se absorbe es porque no va a entrar al sistema. Entonces, en definitiva, lo que tendríamos es que de esta potencia solar disponible, en realidad vamos a tener que el Q absorbido, es Q sub alfa, va a ser proporcional a alfa veces, es decir, la absortividad de esa pared veces el Q solar. Bueno, también tendríamos entonces, bueno, recordemos que en esta pared, cualquier cosa que salga por acá de calor es por conducción. Entonces vamos a decir que lo que se conduce, la conductividad de esa pared, y dado que es unidimensional, entonces es una ecuación diferencial ordinaria de t de x, y vamos a ponerle aquí, pues este es dt de x cuando evaluamos a dt de x en L, es igual al neto de calor que vaya a fluir por ahí, que en ese caso es emisividad veces TL a la 4 menos lo que se vaya a absorber, entonces menos Q solar por alfa. Observen que estas unidades son coherentes todas y todas son en flux, es decir, en vatios por metro cuadrado, vatios por metro cuadrado, vatios metro cuadrado. Entonces teníamos la frontera 1. La frontera 1 es que T en X igual a 0 es igual a T de 0, es decir, es 300 Kelvin. Frontera 1, frontera 2, y ahora vamos a presentar esa ecuación diferencial que representa ese problema. Entonces, partamos de la ecuación general.
Vamos a partir de esa más general, que no es más que lo siguiente, es 1 sobre A, la derivada parcial de X de la conductividad por el área de T de X, más la generación es igual al cambio en la energía almacenada respecto al tiempo. Entonces, recordemos que es estado estable, sin generación. Esta área es constante, por tanto sale y se cancela con esta. Y habíamos también establecido que la conductividad es constante. Por tanto, la ecuación diferencial que rige este problema es, dado que es unidimensional y ya no depende del tiempo, esta ecuación parcial, diferencial parcial, se convierte en ordinaria. Entonces ya tenemos la primera derivada de X, y aquí tendríamos derivada de T de X. Recordemos que conductividad salió de la ecuación, y a este lado había un 0, ya entonces todo esto no quedó más que la segunda derivada de T de X2 es igual a 0. Entonces esta es la ecuación diferencial que tengo que acoplar a mis dos fronteras, que son T de 0 es conocido y conozco el Q neto por la pared en L. Entonces el procedimiento para resolver esa ecuación diferencial utilizando las condiciones de frontera conocidas, pues es lo siguiente. Integramos 2 veces esta ecuación. Entonces eso nos da la primera integral de la segunda derivada de T de X. Esa primera derivada nos daría, bueno, y esto sigue siendo igual a 0, eso nos daría no más que de T de X más una constante 1 es igual a 0. Esta la integramos nuevamente, pero observen que esta es una ecuación que posteriormente nos puede servir para encontrar el valor de esta constante 1, que aún no lo conocemos. Pero entonces integremos nuevamente. Entonces la integral de esta la integral de T de X más C1 se convierte en la función de T de X más C1 veces X más C2 es igual a 0. Ahora esta es la ecuación que cuando encontremos estas constantes nos dará la temperatura en cualquier posición X que deseemos conocer de esa pared. Entonces aquí tenemos una función de X que no es más que la temperatura como función de X. ¿Cómo determinamos esas constantes? Entonces, una constante la podemos determinar aplicando la primera condición inicial, que es cuando X es 0. Cuando X es 0, pues tenemos que T de 0 es conocido, por tanto, entonces, al reemplazar en esta ecuación diferencial tendríamos que T de 0, que es 300 Kelvin, más X es 0, por tanto, esto es 0, más C2 es igual a 0. Por tanto, aquí nos da simplemente que C2 es menos 300, o la constante 2 es igual a menos 300 Kelvin. Esa es muy sencilla de hallar. Ahora es cómo vamos a encontrar esta constante 1. Entonces debemos utilizar la otra condición de frontera. Entonces vamos a pasar aquí. ¿Cuál es la otra condición de frontera? Entonces recuerden que teníamos una ecuación diferencial por allá que nos decía que el diferencial de T de X más C1 es igual a 0. Y teníamos la otra ecuación de la frontera que nos decía que menos la conductividad de la pared por T de X
evaluado en L es igual a el neto de calor que ya habíamos determinado, que era aquí, es emisividad, Stefan Boltzmann, temperatura evaluada en L a la 4, y de hecho vimos que era simplemente porque la referencia es el 0, menos lo que se absorba a veces el Q solar. Entonces, observen que podemos igualar estas dos ecuaciones, donde tenemos, este es el factor que podemos igualar, es decir, simplemente podemos decir aquí que C1 es menos dt de x, C1 es menos dt de x, y finalmente entonces determinaríamos C1, esa sería la segunda ecuación, es decir, aquí rápidamente hagámoslo, esto es menos A por menos C1, es igual a epsilon sigma de L a la 4 menos alfa Q solar. Esto da positivo, lo que quiere decir que C1 es igual a emisividad sigma de L a la 4 menos alfa Q solar sobre K. Entonces ahí ya tenemos definidas las dos constantes para la función t de x más c1x más c2 igual a 0. Y por tanto esa es la solución a la ecuación diferencial que representa la temperatura o las variaciones de temperatura al interior de ese sólido. Listo. Bueno, nos preguntan cuál es el flujo de calor. Entonces, la temperatura superficial la podemos encontrar simplemente al resolver ya la ecuación diferencial que tenemos. Esa no es problema. La siguiente pregunta era el flujo de calor. Entonces, para saber el flujo de calor, simplemente podemos hacer el calor por conducción. Flujo de calor por conducción es menos la conductividad. Y ahora sabemos dt de x. ¿Cuánto es dt de x? Podemos utilizar la temperatura en 0 y la temperatura en L. Ahí ya tendríamos un diferencial de temperatura, y de x no es más que la distancia entre estos dos puntos, que también ya la tenemos. Por lo tanto, pues el flujo de calor, que de hecho va a ser en esta dirección, después de que también veamos cuál es la temperatura de esta pared, entonces simplemente al reemplazar la conductividad veces la diferencia de temperaturas a través de ese sólido sobre el espesor de la pared, pues nos da el calor de conducción. O también, simplemente ese calor no es más que el... aquí. Ese flujo de calor, pues, puede ser también expresado mediante esta igualdad. Entonces, dado que esta conductividad conducción a través del L es igual al neto de lo que sale menos lo que se absorbe, entonces finalmente esto en el estado estable tiene que ser una igualdad. Por lo tanto, lo podemos calcular, como les mostré anteriormente, utilizando la conducción al interior de la pared, es decir, con el espesor de la pared y la diferencia de temperaturas, o a través de esta ecuación, cuando conozcamos la temperatura en L, y listo. Una vez conocida esta temperatura, pues ya sabremos cuánto es el flujo neto de calor a través de esa pared. Bueno, Brian Nieto, ¿estás por ahí? Brian, ¿no está? No parece, profe.
No Pero lo él veo. como que Bueno, salió a la reunión, él hace nada, pareció que bueno, iba a salir. entonces vamos a continuar. Cuando entre, procuramos por que él tiene unos ejercicios, unas preguntas que vamos a hacer en Kahoot. Entonces, es importante que hagamos esas preguntas ya de repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, entonces íbamos en este ejercicio. Y la última pregunta, ¿qué respondería si no incidiera la radiación solar? No es más que en el resultado final poner desactivar la radiación solar y finalmente entonces solo quedaría transferencia de calor en esta dirección, eliminando esta componente de absorción. Otro ejemplo combinado, este se los voy a dejar para que ustedes lo hagan y para que determinen, finalmente hagan ese procedimiento. La única diferencia aquí es que hay, al interior ya no es una temperatura fija, sino que es un coeficiente de convección y una temperatura del fluido al interior. Entonces tienen que hacer una balance en esta frontera para determinar esa primera condición de frontera y otro balance en esta condición de frontera para determinar finalmente la segunda condición de frontera. En este caso hay, además de la radiación, dado que ya aquí también hay un fluido en el exterior de esta pared o de este muro, entonces ya hay convección y radiación. Analicemos un poco la temperatura de los sólidos cuando estos sólidos generan. Entonces imaginemos las posibles formas que hay de figuras geométricas. Pensemos en las más comunes. En las más comunes tendríamos, aquí tenemos por ejemplo esta pared o placa, la podemos pensar como una pared o placa, en la que, de hecho, si la extendemos hacia atrás, esta distancia entre el centro, vamos a llamarla L, y esta distancia al otro, vamos a llamarlo nuevamente L. Entonces recuerden que esto es una pared de espesor 2L y está generando. Observen que si yo estoy generando calor, pues quiere decir que por dentro mi temperatura tiene que ser más alta que por fuera. Y más aún cuando en nuestra cotidianidad lo que pasa es que estamos inmersos en fluidos, nosotros mismos estamos inmersos en un fluido en el aire y por tanto nosotros mismos que generamos calor, pues estamos perdiendo calor de manera rápida al ambiente por convección y por radiación. Entonces lo mismo ocurriría con cualquier cuerpo. En este caso, pensemos en el volumen de esta pared plana, sería 2L por A, por el área de sección transversal, ¿cierto? Ese es el volumen de esa área superficial. Ese es el volumen de esta pared, perdón. Ahora vamos a aplicar un balance de energía a esta pared, teniendo en cuenta que está generando y teniendo en cuenta que a los alrededores está inmersa o está sometida a convección. Es decir, esta pared pues genera y en la medida que va generando va a ir disipando calor al ambiente. Entonces, estas son las corrientes de flujo, de fluido que van a refrigerar esa pared. Entonces, en este problema, normalmente nos preguntarían cuál es la temperatura máxima, es decir, cuál es esta temperatura en cero, y nos preguntarían qué temperatura alcanzaría ese sólido. Entonces aquí tenemos T sub 0 y T sub S. Si aplicamos un balance de energía a ese cilindro o a este problema, nos daría simplemente que la energía o el flujo de calor que entra al sistema menos el flujo de
energía que sale del sistema más la tasa de generación que produce ese volumen es igual al cambio de la energía almacenada respecto al tiempo. Esa es la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Almacenada respecto al tiempo. Analicemos el caso en el que hay generación, estamos en estado estable y no hay energía entrando, es decir, solamente la energía que produce o el calor que disipa este cuerpo se emite al ambiente, entonces no hay energía entrando y por tanto la ecuación o la primera ley de la termodinámica nos diría que la energía o el flujo, la tasa de generación de ese volumen tiene que ser igual a la energía o a la tasa de energía disipada a través de las paredes del sistema. ¿Cierto? Entonces, ahora, esta energía generada es E minúscula por el volumen. Es la generación volumétrica por el volumen, y en este caso el volumen es 2L por A. Y la disipación de la energía, en este caso del calor, es por convección, y es a través de H, y es de hecho 2H, porque es a través de esta superficie y de la superficie que está aquí atrás. 2H por A, por la temperatura superficial, y esa es una de las primeras preguntas que nos van a hacer en este problema, pues, ¿cuál es la temperatura superficial de ese sólido que está generando, menos la temperatura del fluido en el que está inmerso ese sólido? Observen que de aquí puedo cancelar A y estos dos, y puedo determinar la temperatura superficial como función de T infinito y el coeficiente de convección y la energía generada por unidad de volumen. Observen que eso es esta ecuación que presento aquí arriba, donde ya Ts está despejado en términos de la energía generada, la tasa de generación de energía, el volumen del cuerpo, el coeficiente de convección del fluido que la rodea y el área superficial, que en este caso sería las dos paredes que están expuestas al ambiente. Observen que si reemplazamos el volumen, en este caso de la pared, que es 2L por A, y el área superficial es 2A, entonces nos va a quedar este resultado, donde la temperatura superficial de la pared plana es igual a la temperatura del fluido que la rodee más la tasa de generación volumétrica por ese espesor sobre el coeficiente de convección. Entonces, una pregunta. Vamos a ver a quién le pregunto. Una pregunta. Si aumentamos el H, es decir, el coeficiente de convección, ¿qué pasa con la temperatura superficial? Profe, Juan José disminuye. Rojas. ¿Quién me habló? David, David. Disminuye, correcto. ¿Por qué disminuye? profe, porque habría más calor que sale del sólido al alrededor. Correcto. Y también observa porque ese H está aquí en el denominador, entonces si ese se hace más grande, pues este número será más pequeño y será más cerca a la temperatura del fluido, lo que es coherente. Dado que este H es el que finalmente logra remover calor por convección a través de esa superficie. Eso es correcto, David. Gracias. Sigamos pensando en el siguiente caso.
Ahora vamos a reemplazar esta fórmula general, aplica sea para cualquier volumen. Entonces aquí inicialmente lo hicimos para la pared plana, pero aquí podríamos poner, por ejemplo, el volumen de un cilindro. Recuerden que el volumen de un cilindro sería, el volumen del cilindro sería pi. En este caso sería el radio del cilindro al cuadrado por la longitud del cilindro, ¿cierto? Y el área superficial que estaría expuesta en el caso del cilindro sería 2 veces pi radio por la longitud de ese cilindro. Si reemplazamos volumen aquí y área superficial, entonces nos da este segundo caso. Entonces ahora viene la pregunta. Si tenemos dos formas para disipar calor, entre estas dos, pensemos que los H son los mismos y pensemos que la longitud y los radios o el diámetro son aproximadamente lo mismo. Entonces, a ver, ¿cómo lo...? Este radio dividido 2. Bueno, con esta no es tan fácil de hacer la comparación. Pensemos en el tercer caso, cuando ya reemplazamos el volumen de una esfera y el área superficial de la esfera. Recuerden que una esfera sólida tiene un área superficial de 4 pi radio al cuadrado y un volumen de 4/3 de pi radio al cubo. Entonces ahora la pregunta es, entre estas dos formas, el cilindro y la esfera, ¿cuál disipa más rápido? Ambas teniendo el radio igual. Profe, la esfera no, porque tiene un área superficial mayor. La esfera tiene un área superficial mayor. Sí. ¿Y cómo lo podríamos analizar con estos dos números que estoy señalando, este y este? ¿La temperatura superficial sería mayor para la esfera o para el cilindro? Mayor para el cilindro. Para el cilindro. Sería mayor para el cilindro porque este número sería más grande, ¿cierto? Entonces sí, es mejor. De hecho, aquí estamos empeorando. O no empeorando, estamos diciendo la temperatura superficial de la pared sería si este es más grande, este es más cerquita hasta infinito. No, entonces lo que está pasando es, a ver, 3H es mayor que 2H, ¿cierto? Por tanto, ¿cuál temperatura superficial es mayor? Para el mismo radio y para el mismo H. El cilindro. El cilindro. La del cilindro. ¿Seguros? Sí. Sí, correcto. Listo, ese es el análisis más o menos. Es porque sí, el área superficial es mayor, ¿cierto? El área superficial expuesta. En relación al volumen, la esfera optimiza más el área superficial. Es decir, tiene un área superficial mayor la esfera en relación a su volumen que el cilindro y que la pared plana. Entonces, ¿qué representan estas ecuaciones diferenciales? Entonces vamos aquí a poner, el problema es que, bueno, vamos a
primer voluntario. ¿Qué representa esta ecuación diferencial parcial? ¿Quién se apunta? Profe, esa es la ecuación de la conducción de calor, pero en transitorio, En transitorio, correcto. Unidimensional. unidimensional. Unidimensional Y con la conductividad constante, ¿no? y conductividad constante, correcto. Esa es la respuesta. Conducción unidimensional en X, conductividad constante y transitoria. Y se nos olvidó que no hay generación de calor. No apareció ese término de generación. Esta segunda ecuación, ¿qué representan? Bidireccional. En dos Bidireccional, dimensiones, transitoria, correcto, K constante también y sin generación. correcto. Esta que sigue, ¿o qué representa este término? Esas en coordenadas cilíndricas. ¿Coordenadas cilíndricas o esféricas? Cilíndricas, profe. Esas en cilíndricas. Cilíndricas. Cilíndricas por Correcto. radio. Recuerden que el área superficial del cilindro es proporcional al radio, porque es pi radio, o 2 pi radio, mientras que el área superficial de la esfera es proporcional a pi radio cuadrado. Entonces, cuando aquí en las ecuaciones del radio aparezca el radio cuadrado, es porque es esfera, y cuando aparece radio a la 1 es cilindro. Entonces, esta es conducción radial en un cilindro, correcto. ¿Y este qué representa? La variación de temperatura a lo largo de la altura del cilindro. Correcto. Entonces es bidimensional, en cilíndricas. Con K ¿Qué más? variable. Con conductividad Conductividad variable, correcto, Y porque no la generación de pudimos energía. sacar de la ecuación. en En estado estacionario. Estacionario y con generación, correcto. Ahí está. Entonces observen que para ustedes las ecuaciones diferenciales y ya más estas de temperatura las deben visualizar y algo debe representar en palabras y en fenómenos para ustedes en la cabeza. Ese es el objetivo. ¿Esta qué representa? De nuevo en coordenadas esféricas, pero unidimensional. Coordenadas Cilíndricas. Unidimensional. Con Cilíndricas, conductividad variable, unidimensional, generación de energía y estado estacionario. generación en estado estacionario y conductividad como Variable. variable. Ese es correcto. Y esta ecuación final. Esférica. Tasis esférica. Esféricas, proporcional al área superficial de la esfera. Transitorio, ¿Qué más? generación, Y conductividad constante. Constante. Transitorio, sin generación. ¿Y cómo es la conductividad? constante. Constante. Correcto. Listo, entonces, Brian ya está por ahí. Sí, señor, por aquí ando, Brian. profe. Brian, ¿puedes hacer algunas de las preguntas que tenemos de Kahoot? Profe, pero las preguntas de Kahoot están enfocadas al capítulo 3. Listo, ¿no? Entonces yo voy a continuar más bien con la teoría para que... Sí, sí. son preguntas, son 6 preguntas básicas del capítulo 3 y eso No hemos está llegado, muy ¿no? Entonces sencillas, sí. pero No, sí son referencias al capítulo 3. Listo, ¿no? Entonces continuemos con la teoría y ahorita, si llegamos al capítulo 3, pues las hacemos. Entonces, Listo, profe, de una. En relación acabamos de ver que esas ecuaciones en algunos casos pueden ser muy simples, pero pueden haber situaciones en las que, por ejemplo, la conductividad variable puede complicar el problema. Y ese es el caso de algunos materiales que
si vamos a analizar un proceso en el que hay cambios importantes de temperatura, y en esto en ingeniería mecánica, pues ocurre en los procesos de tratamientos térmicos, en los procesos de esos tratamientos a los metales, por ejemplo a los aceros. El objetivo finalmente es llevar el acero desde la temperatura ambiente hasta una temperatura en la que las estructuras internas del acero cambian. Ustedes ya saben que hay de cuerpo centrado, de cara centrada, en fin, ese tipo de estructuras, y tratar de, esas estructuras internas del material cambiar, pues lo que ocurre es que esas propiedades cambian. Entonces yo aquí les muestro algunos de los, y estos son problemas reales que se han trabajado para darle respuesta a la industria. En este caso aquí les muestro, por ejemplo, cómo varía la conductividad térmica del acero. Este es de un acero para resorte que debía ser sometido a un tratamiento térmico, y entonces en ese proceso pues era importante también analizar cómo iba a cambiar esas propiedades térmicas del material, dado que en la medida que tenga una mayor conductividad, pues el material se va a calentar y va a difundir su temperatura de una forma más uniforme por todo el cuerpo, y si esto va disminuyendo, pues entonces eso va cambiando. Si vamos a analizar al detalle de ese cuerpo, entonces necesitábamos cuantificar de una forma precisa esta conductividad en ese proceso de tratamiento térmico. Entonces, para ello les muestro que hay situaciones en las que esa conductividad como función de la temperatura va a estar presente, pero que ustedes la pueden encontrar, digamos, en la literatura. Y aquí hay otras propiedades también que son relacionadas al calentamiento del material, como el CSUP. Entonces observen también que el CSUP muchas veces o en general lo tomamos, por ejemplo, como un promedio, y si pensamos que estamos en un proceso entre 200 y 500, pues se justifica que lo tomemos como un promedio. Sin embargo, si ya estamos en procesos en los que ya las diferencias de temperatura son muy amplias, pues observen que prácticamente el CSUP se duplica, y por aquí incluso hay unos puntos interesantes, picos, y que hacen referencia a esos cambios de fase. Entonces, observen que esos cambios de estructura del metal presentan también correspondencias con las propiedades del material. Y en ese sentido, entonces, es que quiero indicarles que algunas veces esas propiedades no pueden ser consideradas como constantes. Aquí está en este caso particular de ese tratamiento térmico, y están otras, en esta gráfica se presentan múltiples materiales y cómo varía su conductividad con la temperatura. Observamos que, por ejemplo, para el platino podríamos utilizarla, ver que es muy constante en cierto rango de temperatura, pero para otros materiales como los aceros, en definitiva, eso no es la regla. Bueno, entonces ahí ya acabamos el capítulo 2. El capítulo 2, el objetivo principal es que ustedes entiendan esas ecuaciones diferenciales, que las observen y que digan, esto representa esto, necesito tantas condiciones de frontera. Por ejemplo, en el bidimensional voy a necesitar 4, ¿cierto? En el caso de 4 lados, es decir, cuando tenga una figura de 4 lados, pues necesitaré 4 fronteras. Y de esa forma, la misma ecuación diferencial, pues ya me va a estar diciendo cuántas fronteras necesito. En este capítulo, lo importante es que ustedes, digamos, digieran eso y empiecen a ver esas ecuaciones como palabras y como representaciones de fenómenos. Pues recuerden ya estudiar ese capítulo. Ese capítulo incluye problemas con área variable, es decir, por ejemplo, puede haber un caso en el que puede haber una transferencia de calor a través de una figura así. La figura puede estar aislada, y por tanto aquí, ¿qué pasa? Área es una función de X.
y en ese sentido entonces las ecuaciones diferenciales irán cambiando y se pondrán un poco más complejas en la medida que tenga que involucrar esas ecuaciones del área al interior de la ecuación diferencial. Nuevamente, en este caso bidimensional, pues necesitaré una frontera aquí 1 y necesitaré conocer pues todo lo que está ocurriendo en esta frontera 2. Pasamos entonces al capítulo 3, en el que nos enfocaremos en la ecuación de la conducción del calor en el estado estacionario. Observemos esta figura en la que se muestra, digamos, una placa plana donde se mantiene a una temperatura constante del lado izquierdo y también se mantiene a una temperatura constante del lado derecho. Observen que si medimos temperatura en esta superficie, mediremos 3, tocamos por acá, mediremos 3, tocamos acá, mediremos 3, y exactamente va a ocurrir lo mismo al interior de esa placa. En el punto central, pues siempre mediremos un 11 grados, y en la placa del lado izquierdo siempre 20 grados. En ese sentido, la conducción es unidimensional en X, y noten por qué. Es imposible que haya transferencia de calor en esta dirección, dado que las temperaturas son las mismas en esa dirección, por tanto es imposible. Y lo mismo en Z. Observen que en esta dirección pues no hay gradiente de temperatura, por tanto el flujo de calor es solo en la dirección que hay gradientes, que es X. En este sentido, la representación de la temperatura no es más que una línea recta, y recuerden que esa línea o la pendiente de esa curva o la pendiente de t de x representa la derivada primera de t con respecto a la posición, y que en el caso, por ejemplo, de una pared aislada, en ese caso, pues ese perfil se obliga a que sea de esta manera, si aislamos esta frontera, y en cuyo caso de t de x en la frontera aislada es de 0. Hay un concepto fundamental en la transferencia de calor para entender por dónde fluye el calor a través de los materiales, y este es el concepto de la resistencia térmica. Ese concepto de la resistencia térmica es análogo al concepto de la resistencia de conducción, en este caso de corriente. En este sentido, recordemos que la forma de la conducción de calor a través de una pared es conductividad veces el área por un diferencial de temperaturas sobre un espesor de una pared. La transferencia de corriente a través de un circuito eléctrico es el diferencial de potencial o el diferencial de voltaje. En la medida que tenga un diferencial más grande, tendré mayor amperaje o mayor corriente sobre la resistencia eléctrica. Entonces, si pensamos en la fuerza impulsora de la corriente eléctrica como la diferencia de voltajes, y en la temperatura o en el calor, la fuerza impulsora como la diferencia de temperaturas, pues podemos observar que la transferencia de calor es equivalente a la transferencia de corriente si decimos que la resistencia a la transferencia de calor es estos tres términos que estoy aglomerando aquí, y que lo podría escribir de otra forma como la conducción a través de la pared es la diferencia de temperaturas sobre la resistencia a la conducción. Es decir, estoy cambiando todo este término por la resistencia a la conducción, y observen que no es más que esto que estoy presentando aquí. Entonces, en un circuito térmico va a fluir calor a través de esa resistencia térmica en la medida que haya una diferencia de temperaturas entre esos dos puntos, y ese flujo de calor va a ser proporcional a la diferencia de temperaturas e inversamente proporcional a la resistencia. En el flujo de corrientes es exactamente lo mismo. Esta corriente
aumentará en la medida que esta diferencia sea mayor y en la medida que la resistencia sea menor. ¿Y cómo se logra el cortocircuito? Pues si no hay resistencia, esa corriente pasa derecha, sin problema, sin resistencia, y en transferencia de calor, pues la forma de maximizar o de minimizar la resistencia sería a través de maximizar las áreas, aumentar, por ejemplo, observen la resistencia de la conducción de la pared, sería maximizar el área, maximizar la conductividad, minimizar el espesor de la pared. Entonces, para conducir calor a mayor velocidad necesito paredes delgadas, conductividades altas y áreas grandes. Este concepto de la resistencia térmica es muy importante porque es directamente aplicable a las situaciones que encontramos en la transferencia de calor, en particular en el estado estable, y eso es muy importante. Este método de las resistencias térmicas se aplica solo en el estado estable. Y observen que así como hay una resistencia térmica de conducción para que transfiera el calor en esta dirección, cuando tengo que esta temperatura en 0 es mayor que la temperatura en S. Entonces observen que es muy sencillo convertir esto en un circuito en serie, en el que conectado a este circuito a conducción, pues tengo conectado en serie un circuito a convección. Observen en esa idea que la transferencia de calor por convección no es más que el coeficiente de convección por el área superficial. Aquí recordemos que esta área superficial pues sería esa área en contacto con ese fluido. Y ese fluido pues lo que haría es transferir calor o robar calor a esa pared. Por tanto, la resistencia a la convección no es más que 1 sobre H por AS. Pues cuando convertimos este término en una resistencia a la convección, pues observen que esa la resistencia a la convección efectivamente tiene que ser 1 sobre H por el área superficial expuesta a las corrientes de convección. Por tanto, entonces, para minimizar la resistencia a la convección o maximizar el flujo por convección, debo hacer que este H sea máximo. Entonces, tratar de aumentar ese H y tratar de aumentar esa área superficial. Entonces, esa es la forma como incremento o como disminuyo la resistencia a la convección o como aumento el flujo de calor por convección a través de una resistencia. Para yo aumentar el coeficiente de convección, pues la primera estrategia es cambiar de laminar a turbulento. El flujo turbulento roba más calor o es mejor para la convección que el flujo laminar. Aumentar el área superficial, y eso en relación a las superficies también se puede lograr, por ejemplo, poniendo aletas. Y esas aletas, pues básicamente lo que están haciendo es efectivamente incrementar esa área superficial disponible para la convección con lo que se denomina superficies extendidas, que no son más que aletas. Superficies extendidas. Bueno, al igual que la resistencia a la convección, también hay casos en los que, de hecho, la convección por sí sola, sí, bueno, podría existir, pero normalmente si tenemos una pared que está, por ejemplo, en el aire, pues por convección, este aire se va, digamos, a calentar en el caso de que esta superficie esté más caliente que el aire, y obviamente va a haber convección. La radiación, pues también va a estar presente en la medida que la temperatura de las paredes de los alrededores, pues sea menor que esta temperatura superficial, y por tanto,
En este caso, o sea, cuando hay radiación y convección, de hecho tenemos un circuito en paralelo, donde el calor que fluya por este sólido, por conducción, pues tiene que fluir por ambos circuitos a través de la convección y de la radiación, y esto no es más que un balance de flujos de calor a través de esa superficie, donde el flujo de calor por conducción pues, es igual a lo que se pierda por convección más lo que se pierda por radiación. Observen que la radiación tiene estas unidades de temperatura a la 4. Entonces, si queremos presentar el calor de radiación o el flujo de calor de radiación como una resistencia térmica, conviene linealizar esa expresión, de forma que ese Q de radiación quede como la diferencia de temperaturas T de superficie menos T alrededores sobre la resistencia a la radiación. Observen que esa resistencia a la radiación debe acumular o debe agrupar todos esos términos que de alguna forma ya presentamos anteriormente en lo que se conoce como el coeficiente de la radiación, H de radiación. Entonces, mediante ese H de radiación, que ya hicimos ese ejercicio de cómo convertir esta diferencia de cuadrados perfectos finalmente en esta suma de cuadrados por esta suma por la diferencia de las temperaturas. Entonces, de esa forma se convierte que la resistencia a la radiación, pues entonces está relacionada, sería, es que aquí no quedó claro, sería 1 sobre epsilon sigma, todo este término, esas diferencias de temperaturas. Entonces noten que las resistencias a la radiación van a depender de las temperaturas, de las superficies, y en este sentido es la única resistencia que es no lineal en el sentido que depende de la misma temperatura a la que se encuentre. Entonces, observen que si yo aumento las temperaturas superficiales, la resistencia a la radiación va a disminuir. Entonces, al aumentar esas temperaturas, esa resistencia a la radiación va a disminuir. Importante aquí, los circuitos pueden ir en serie y en paralelo, es decir, no hay restricciones y puede funcionar al igual que un circuito eléctrico. Observemos este caso en el que tenemos una pared plana donde el fluido de la izquierda está a mayor temperatura que el fluido de la derecha. Esto es en el estado estable. Por tanto, aquí tendríamos una resistencia a la convección. Recuerden que esa resistencia a la convección, ¿cómo se define? Entonces, en este caso, la resistencia a la convección 1 es 1 sobre H1 por el área superficial. Ahora viene una resistencia a la conducción, y en este caso observen que se está descartando la radiación, es por ello que están en serie. La resistencia de la pared es el espesor de la pared sobre la conductividad de la pared por el área. Bueno, a todas hay que ponerles el área. Donde el área es el área de sección transversal por el que está fluyendo el calor. Y aquí tendríamos una pared 2 con un coeficiente de convección donde esa resistencia sería 1 sobre H2 por el área superficial expuesta. Noten lo siguiente. En un circuito en serie, el
la corriente que fluye por la primera resistencia debe fluir a través de la segunda resistencia también y debe fluir a través de la tercera resistencia. Pues esa es conservación de la energía y por tanto entonces podríamos decir que dado que ese flujo de calor que fluye por una de las resistencias, podemos decir lo siguiente, que el flujo de calor a través de la resistencia completa involucra esta diferencia de temperaturas. Entonces decimos, el flujo de calor no es más que la diferencia de temperaturas del fluido 1 menos la temperatura del fluido 2 sobre las resistencias entre esas dos temperaturas. ¿Y cuáles son las resistencias entre esas dos temperaturas? Una resistencia a la convección, una a la conducción y otra a la convección. Por tanto es R convección 1, R convección 2 y R convección y R pared. Y de esa forma, pues podemos cuantificar, si conocemos las temperaturas, las resistencias las podemos hallar si conocemos la conductividad y los coeficientes de convección, y las áreas, y es por ello que podríamos cuantificar Q. Pero más importante que eso, observen que Q punto, también puede ser igual a, si cojo este pedacito de circuito, sería igual a T infinito 1 menos T1 sobre la resistencia que separa esas dos temperaturas, que es ¿cuál? La resistencia de la convección 1. Además de eso, es decir, una vez que yo ya tenga este calor, y si quiero determinar, por ejemplo, la temperatura de la pared 1, pues utilizo ahora esta ecuación segunda y determino la temperatura 1, conociendo ya la temperatura infinito y la resistencia a la convección. Nuevamente, ese Q que fluye por ese circuito en serie tiene que ser igual a la temperatura en 1 menos la temperatura en 2 sobre la resistencia a la conducción de esa pared. Y podría ser Q nuevamente es igual, es decir, todos estos son iguales entre ellos, igual a este, es igual a T infinito 1 menos T2 sobre R convección 1 más R pared. ¿Está claro eso? ¿Cómo se hacen las sumas en serie y cómo puedo determinar a partir de un solo circuito pues todas las fronteras que encierran esos circuitos? ¿Está claro? Muchachos, ¿está claro? Bueno, entonces preguntemos, vamos a hacer preguntas entonces. Bueno, entonces en el caso que tengamos en serie, entonces pregunta. Vamos a ver por aquí a... Diego Mauricio, ¿estás por ahí, Diego Mauricio? Diego Mauricio Solarte. Davinson. No, profe. ¿Cómo es Davinson? Bien. Davinson, ¿cuál sería, en este caso, la resistencia de la pared 1? Uy, pero ya que la verdad ando más bien perdido, por eso no le confirmé. Pero esa resistencia sería proporcional, o ¿cómo podemos aumentar esa resistencia a la conducción? Aumentando el espesor, ¿no? Correcto, aumentando el espesor. Entonces, si aumentamos el espesor, aumenta esa resistencia.
Por tanto, de hecho, eso lo podemos entonces deducir. Esa resistencia a la conducción va a aumentar. Sí, aumentamos el espesor, por tanto es proporcional al espesor. Y va a disminuir, sí. ¿Qué pasa si aumentamos la conductividad entonces de ese material? ¿Va a transferir más calor o menos? Más, no. Más. Entonces es inversamente proporcional a la conductividad. Y recuerden que todas las formas de transferencia de calor son proporcionales al área. Por tanto, mientras más área tengamos disponible, más podremos transferir. Entonces, bueno, listo, Davinson, muchas gracias. Así es, L1, conductividad 1, y aquí pongamos A es una constante. Voy a poner aquí esto como... Ahora, esta es la resistencia a la conducción de la pared 1. Jonathan Hernández. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien. Jonathan, ¿cuál sería la resistencia de la pared 2? Profe, la misma, pero con los parámetros de la 2. El espesor 2, el K2. Entonces, L2, K2, y el área sería la misma. Pues no sé si de ahí para la profundidad será la misma para los dos. Sí, sí. Entonces, si asumimos que la profundidad es la misma, sería la misma, correcto. Sí. Listo. Ahora, gracias. Entonces, ya tenemos la resistencia a la conducción 2. Vamos a pensar en la resistencia a la convección 1. Entonces, ¿cómo aumento la resistencia a la convección? ¿O cómo la disminuyo? Preguntémosle a Santiago Zapata. Con la constante H. Exacto. Entonces, ¿y cómo entonces disminuyo esa resistencia? Si aumento H, ¿transferirá más calor o menos? Si lo aumenta, transferirá más calor. Por lo tanto, ¿la resistencia será inversa o directamente proporcional al H? ¿La qué me repites? La resistencia será... proporcional. Será inversa. Recuerda que... Directamente proporcional. Entonces se la va a cambiar. No, sí, no. Analízala bien. Sí, no, inversa. La transferencia de calor será directamente proporcional al coeficiente de convección, ¿cierto? Sí, sí. Pero entonces ahora, la resistencia a la transferencia de calor por convección es el inverso. Entonces es 1 sobre ese coeficiente, está muy bien, es porque en la medida que yo aumente ese coeficiente, entonces voy a permitir que más calor fluya, es decir, voy a tener una resistencia menor, y también en la medida que aumente esas áreas. Listo, entonces ya ahí tenemos esas dos resistencias, deben estar claras. Ay, tocó. Y finalmente, por aquí tendría entonces, esto está representando no más que resistencia a la conducción 1, resistencia a la conducción 2, resistencia a la convección de este lado, y ahora la resistencia a la convección 2, pues no sería más que el coeficiente 2 y el área superficial de ese lado. Ahora, en un circuito en serie, como este, ¿cuál es la resistencia total? Es una pregunta directa, ¿cierto? Vamos a ir por los... Andrés Felipe Betancur. Y luego vamos por los... Andrés, ¿estás por ahí?
Andrés Felipe Garzón. Sí, profe. Andrés, o tú ya me acabaste de responder. No, pues como dijo Betancourt, pero bueno, pues ahí en serie sería la suma de la resistencia. Correcto, la suma de las resistencias. Eso es correcto. Y entonces, si queremos hallar el calor total, Andrés Felipe, que continuamos contigo, si queremos hallar este flujo de calor a través de todo ese circuito, y ya conocemos la resistencia total, entonces, conociendo la resistencia total, ¿qué dos temperaturas tenemos que usar para calcular ese flujo de calor a través de esa pared? T de los alrededores 1 y T de los alrededores 2. Correcto, perfecto, muy bien Andrés, muchas gracias. Listo. Esa es la respuesta, esa es la idea es entonces que la similitud entre el circuito térmico y el circuito eléctrico se va a mantener, y si yo quiero, de hecho, si quiero entonces luego analizar esta temperatura, luego de que ya tenga el calor total, pues nuevamente igualo esa ecuación. Calor total es igual a T infinito 1 menos T infinito 2 sobre la sumatoria de las resistencias, es igual a T infinito 1 menos T1 sobre la resistencia a la convección. Y ahí ya obtengo T1. Puedo decir T2, para encontrar T2, no es más que T infinito 1 menos T2, y observen que aquí esto siempre va a ser los calores van a ser positivos, es por eso que incluso para la conducción se expresan como K por A por T1 menos T2, porque ya se está expresando de una vez la dirección. Entonces, tomo este circuito entre T infinito 1 y T2 sobre las resistencias, y eso es el mismo calor, porque el calor que fluye por convección debe fluir a través de esta pared, debe fluir a través de esta pared por conducción y salir a través de esta otra por convección. Bueno, ahí entre paredes o entre superficies normalmente no vamos a encontrar que el perfil de temperatura sea así como lo acabamos de predecir. Aquí miramos que un punto intermedio y asumimos que esas superficies en contacto están a la misma temperatura. Sin embargo, en la realidad, las superficies, cuando las miramos microscópicamente, pues veremos que tienen ciertas formas que no son planas, es decir, esas superficies de hecho no conectarán de forma perfecta, y es por ello que hay una resistencia al contacto entre esas superficies. Esa resistencia al contacto se puede disminuir si, por ejemplo, entre esas dos superficies ponemos un fluido o una sustancia que mejore la conducción entre esos intersticios. O si de alguna forma apretamos esas paredes para que esas superficies de alguna forma se compriman entre ellas y el contacto sea mejor. Eso es lo que se hace a este aparato, que lo que hace es medir la resistencia por contacto. Entonces, si analizamos esta máquina, no es más que una máquina que dispone de una carga para ejercer presión. Tiene disponible un sistema de calentamiento en el que tengo control de la temperatura de aquí a la entrada, digamos que en esta superficie, y tengo control de las temperaturas, cómo van a ir variando a lo largo de estas barras. Aquí está la prueba, la superficie, digamos la muestra, que es un volumen, el que voy a probar la resistencia al contacto, y también tiene medición de temperatura a lo largo para ir viendo cómo es la transferencia de calor a través de ella, y finalmente aquí voy a poder determinar una resistencia al contacto, conociendo también que yo puedo calcular cuánto calor va a irse transfiriendo en la medida que fluya el calor a través de este aparato. Aquí hay un fluido frío también a una temperatura conocida, que finalmente lo que va a hacer es remover el calor que fluya a través de las barras y pasárselo al fluido frío.
Entonces, en la medida, o se ha encontrado que en la medida que la carga aplicada sea mayor, la resistencia al contacto disminuye, es decir, con mayor presión entre las partes se mejora esa resistencia, y lo mismo al aplicar, digamos, un fluido que sea muy buen conductor y que mejore ese contacto entre intersticios. Muchas veces eso se denomina pasta térmica en aplicaciones, por ejemplo, la de computadores, electrónica. Es una pasta térmica y se pone entre los procesadores, los chips y el disipador de calor para que esa resistencia al contacto se disminuya. Están resultados de esas pruebas de el efecto de la presión a la resistencia al contacto y con diferentes tipos de recubrimientos. Bueno, entonces aquí muestran con recubrimiento y sin recubrimiento, y se observa que se mejora, cuando hay un recubrimiento se mejora la conductancia, es decir, se mejora la conducción a través de esos materiales cuando se utilizan esas pastas térmicas. Bueno, yo creo que podemos dejar por hoy ahí, teniendo en cuenta o pensando o dejando esta imagen en la que se puede pensar que estos circuitos sirven también para, digamos, paredes en paralelo. En la medida que yo tenga dos paredes de dos materiales diferentes, sometidas a dos condiciones de fronteras iguales, nuevamente puedo aplicar las resistencias térmicas o incluso hacer formas compuestas en las que voy a encontrar redes generalizadas como este tipo, en las que tendré paralelos, series, y posteriormente pueden haber, por ejemplo, aquí si esta estuviera radiación, nuevamente paralelos. Entonces dejemos así por hoy. Brian, tú puedes hacerle las preguntas con esta introducción. Profe, las preguntas, bueno, digamos que con esta podría hacer dos preguntas de las 6, porque la otra sería un poquito más adelante y hay 3 de aletas. Entonces no sé si consideres más bien de que se haga el tema de aletas y ahí sí hacemos el cuestionario, porque va hasta aletas, la verdad. Pues si puedes realizar alguna, las dos primeras, realízalas, y más bien entonces en la próxima realizas otras adicionales. Sí, listo, de una. O más bien prepárate para Listo, la próxima muchachos. clase, prepárate los primeros ejercicios de resistencias. De resistencias. Ah, bueno, listo, profe. O sea que dejamos pendiente, este cuestionario. Sí, dejémoslo pendiente. Porque la verdad serían solamente dos Entonces, si dejemos el cuestionario pendiente, terminamos la teoría del capítulo 3, es ya la parte de aletas, hacemos el cuestionario y empezamos con los ejercicios. Y ahí ya, muchachos, entonces, este primer examen ya se está viendo en las próximas semanas. Entonces, nuevamente, les reitero, ya el capítulo 2 quedó cerrado. El capítulo 3 lo terminaremos la próxima semana. Y con ello, entonces ya les estoy diciendo que daremos aproximadamente una semana, semana y media, y programaremos el examen. Les recomiendo, para que les vaya bien en el examen, pues estudien con tiempo. La metodología de descansar primero y estudiar el último día es la peor metodología para aprender, y definitivamente pues sus resultados muestran coherencia. Esos son los resultados de los estudiantes que hacen eso, son generalmente malos. Entonces les recomiendo, muchachos, y por eso he sido reiterativo en ya terminamos el capítulo 1, estúdienlo, ya terminamos el capítulo 2, estúdienlo, porque estudiar con tiempo es la verdadera estrategia para aprender. De resto, eso es aprender para un minutico y pasó el examen y ya se me olvidó todo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana y empiecen a estudiar de una vez. Gracias, profe, que esté muy bien. Hasta pronto. Cuídense mucho. Listo, profe, gracias.